Buenas tardes, abogado. Nosotros somos el equipo número 1 y le vamos a hablar sobre la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Es la facultad que tiene un juez para conocer, juzgar, hacer juzgar lo juzgado en un caso determinado dentro de los 41 límites establecidos por la ley. La jurisdicción es uno de los elementos esenciales del Poder Judicial y se refiere al poder legal para administrar justicia en nombre del Estado. Solo los órganos establecidos por la Constitución y las leyes tienen jurisdicción para resolver conflictos y garantizar el cumplimiento de orden jurídico. Podemos hablar de tipos de jurisdicción en Honduras, los tenemos establecidos pues en tres. Número uno sería la jurisdicción ordinaria. Ejerce competencia sobre asuntos civiles, laborales, de familia, y etcétera. Por ejemplo, esto podemos mencionar los juzgados de letra, Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Jurisdicción especializada. Esta se refiere a los juzgados o tribunales que conocen temas específicos como ser jurisdicción de niñez y adolescencia, jurisdicción laboral, jurisdicción de familia y jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como tercer punto, podemos mencionar la jurisdicción constitucional. La ejerce la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia y conoce recursos como el habeas corpus, el amparo y la constitucionalidad. Podemos hablar del fundamento legal también que establece la jurisdicción. Este se basa o está establecido en la Constitución de la República y esto nos dice o establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y imparte gratuitamente en nombre del Estado y de la República por magistrados y jueces independientes. También podemos mencionar y decir que las normas de jurisdicción del Código Procesal podemos mencionar y decir que establecen el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal y no podemos dejar de mencionar la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En la función judicial del Estado, en la jurisdicción, nos dice y establece que en Honduras la facultad debe de impartir justicia y resolver conflictos entre personas o entre estas o el Estado, aplicando la ley con base a los principios de legalidad, imparcialidad e independencia. La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre de la República de magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes. Las características principales pues, que podemos mencionar de la jurisdicción las tenemos divididas en cuatro. La número uno sería exclusiva del Poder Judicial. ¿Qué nos quiere decir con esto? El Poder Judicial puede ejercer su función. Otros poderes del Estado como ejecutivo y legislativo no puede referirse o no puede intervenir en ella. Como número dos podemos hablar de la independencia judicial. Esto se refiere a los jueces y magistrados no deben recibir órdenes ni presiones externas. Deben aplicar la ley de manera imparcial. Número tres, pues la gratuidad. Esto se refiere a la justicia debe ser o brindarse sin costo alguno para los ciudadanos. Y en número cuatro, y no menos importante, podemos mencionar la imparcialidad y la legalidad. ¿A qué se refiere esto? Las decisiones judiciales deben basarse únicamente en la Constitución, las leyes y las pruebas debido al caso que se esté hablando. También podemos hablar y decir que la jurisdicción consta de varios elementos y estos los tenemos divididos en cuatro elementos. Número uno es subjetivo. Se refiere a que el ejercer la jurisdicción, es decir, los jueces tribunales designados por la ley, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y la Corte o Juzgado de Letras. Es objetivo porque esto se refiere a qué asuntos pueden conocer cada orden jurisdiccional. Cada juzgado tiene competencia para ciertos tipos de casos, por ejemplo, los penales, los civiles y los laborales, pues, etcétera. Y funcional, como punto número tres, podemos mencionar, determina la función de conocer y realizar en casos específicos, como por ejemplo conocer en primera instancia la apelación o en caso de casación. Y número cuatro, podemos hablar de lo territorial. ¿Qué se refiere con lo territorial? Define en qué órgano o en qué geografía
del territorio puede ejercer su función. Puede ser el departamento, municipio o región. Continúa mi compañera. Muy buenas tardes, abogado, o sea, a la hora que estoy viendo el video, compañera Ada, pues yo soy Stephanie y les voy a hablar sobre el siguiente tema, que es sobre los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de Honduras. Pues aquí podemos ver cuatro que son los más importantes, o así los que más hemos escuchado nosotros aquí en nuestro país, en el sistema de justicia, etcétera. En primer lugar, pues tenemos lo que es la Corte Suprema de Justicia, como sus siglas lo dicen, la CSJ, que este es el máximo órgano del Poder Judicial en nuestro país. Pues su función principal claramente es garantizar la correcta aplicación de las leyes, proteger los derechos de las personas y asegurar principalmente que se cumpla la Constitución en todos los actos judiciales que pues, se den en el país. Este representa la última instancia en los procesos judiciales, lo que significa que sus decisiones claramente son definitivas y son obligatorias. También dentro de la Corte Suprema claramente tiene funciones principales las cuales deben cumplir. Tiene varias, como por ejemplo resolver recursos en última instancia. Esta Corte Suprema conoce y decide de recursos como la casación, la revisión y otros medios que permiten corregir errores en decisiones de tribunales inferiores. También velar por la unidad del orden jurídico, asegurar que las leyes se interpreten y apliquen de forma coherente pues, en todo el país. Otro punto es supervisar a los demás jueces y los tribunales, ya que ellos tienen autoridad sobre los juzgados y sobre las salas inferiores y tienen que velar porque se actúe de manera conforme a la ley. También otro punto importante es interpretar la ley y la Constitución. Aunque la Corte Suprema de Justicia no crea leyes como tal, sí puede ellos interpretarlas, ya sea en casos concretos y en algunos casos también se pronuncia sobre la constitucionalidad pues, de ciertas normas. Pues en segundo punto también, otro órgano importante es la Corte de Apelaciones, que este ya es un órgano jurisdiccional de segunda instancia que está dentro del Poder Judicial del país y tiene como función principal revisar y resolver los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por los juzgados de letras ya en primera instancia. Cuando una de las partes en un proceso no está de acuerdo con la decisión de un juez de primera instancia, puede apelar, puede imponer el recurso de apelación a esta corte para que revise y valore nuevamente el caso, garantizando una revisión más imparcial y pues buscando una también revisión más justa. También tiene funciones principales como revisar resoluciones judiciales emitidas por juzgados inferiores, modificar, confirmar o revocar sentencias de primera instancia y garantizar el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. En algunos casos también pueden dictar una nueva sentencia si se considera que la original pues, fue de manera incorrecta. Existen varias cortes de apelaciones respecto a la materia, como por ejemplo en la materia penal, civil, laboral, de familia, de niñez y adolescencia, en contencioso, administrativo. También otro órgano importante son los juzgados de paz, que estos también son órganos jurisdiccionales, pero ya de una menor jerarquía dentro del Poder Judicial del país. También tiene una función de resolver conflictos sencillos, ya sea de menor cuantía, de menor gravedad y están diseñados para brindar un acceso rápido, cercano y sencillo a la justicia, especialmente en comunidades y municipios aledaños o pequeños. Cada juzgado de paz es dirigido por un juez de paz, quien puede actuar con o sin título de abogado dependiendo de la zona o de la complejidad del juzgado. Estos juzgados de paz están presentes en la mayoría de los municipios del país, por lo que constituyen el primer nivel de contacto con la población y el sistema judicial. También cumple con varias funciones: conocer y resolver casos menores, ya sean como conflictos vecinales, faltas leves o contravenciones, demandas civiles de baja cuantía, como se mencionó anteriormente, están diseñados para brindar un acceso rápido para temas que son de menor gravedad, como se ha mencionado. También fomentar la conciliación entre las partes, promoviendo acuerdos sin necesidad de un juicio formal, remitir casos más complejos a juzgados de mayor jerarquía, porque se mencionó que ellos son órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, entonces ellos pueden remitir estos casos de mayor gravedad. También como imponer sanciones leves cuando la ley lo permite. Y como último órgano, pero no menos importante, también los juzgados de letras, que estos también son órganos de primera instancia dentro del Poder Judicial, que estos ya son los encargados de conocer y de resolver por primera vez los conflictos jurídicos que se presentan con los ciudadanos ante la justicia. Estos ya están ubicados en las principales ciudades, en los municipios del país y su función principal es emitir resoluciones judiciales en procesos más complejos
que los que ve un juzgado de paz. Ok, vamos con lo siguiente. Ok, bueno, la jurisdicción también tiene su clasificación según diferentes ámbitos. Podemos ver tres, según la potestad, según la materia y según el ámbito territorial. ¿Cuáles están dentro de la potestad? Bueno, tenemos varios, como por ejemplo la jurisdicción voluntaria, que esta es la intervención de los tribunales sin que exista un conflicto entre partes. El juez aquí no resuelve una disputa, sino que autoriza o supervisa actos legales importantes. También la jurisdicción contenciosa, que esta se da cuando hay un conflicto entre dos o más partes y el tribunal debe resolverlo mediante un proceso judicial. La jurisdicción exclusiva, cuando solo un tribunal específico tiene la potestad legal para conocer un determinado tipo de asunto. La jurisdicción concurrente, que esta se da más cuando un tribunal puede tener competencia para conocer un mismo tipo de caso y cualquiera de ellos puede intervenir. También la jurisdicción complementaria, que esta es la facultad que permite a un tribunal federal o de una mayor jerarquía conocer de asuntos vinculados o relacionados con un caso que ya está bajo su jurisdicción principal. También en segundo, otro aspecto según la materia, ¿cómo es la jurisdicción aquí? Pues puede ser también de varias. Está la jurisdicción ordinaria o común, que esta es la jurisdicción general, como lo dice su nombre, ordinaria, que conoce la mayoría de los casos legales comunes, tanto civiles como penales y también en la materia laboral. También la jurisdicción especial, que se refiere a los tribunales que conocen temas muy específicos, que por su naturaleza son delicados o especializados. También la jurisdicción contencioso-administrativa, que esta es la facultad de los tribunales para conocer conflictos entre ciudadanos y la administración pública, especialmente cuando se cuestionan actos de autoridad. La jurisdicción laboral, que ya resuelve conflictos derivados de las relaciones laborales. La jurisdicción penal, que tiene competencia sobre delitos y faltas. Y la jurisdicción civil, que ya conoce los asuntos relacionados con el derecho privado y que surgen de la materia, como lo dice civil. También es importante la jurisdicción según el territorio, la jurisdicción territorial, que este es el ámbito geográfico dentro del cual un tribunal tiene competencia legal para actuar. Cada tribunal tiene una zona asignada y no puede actuar de fuera de ella, salvo, pero en casos excepcionales hay una excepción. ¿Cómo son los ejemplos? Pues un juzgado de paz puede tener jurisdicción solo sobre un municipio en específico. Una corte de apelaciones puede tener jurisdicción sobre varios departamentos o regiones. Y la Corte Suprema de Justicia, pues ya sabemos que tiene una jurisdicción sobre todo el territorio nacional. También la jurisdicción federal, que esta se aplica en países con sistemas federales, ya como Estados Unidos, como México o Argentina. Los tribunales federales solamente conocen casos relacionados con leyes federales o otros conflictos entre estados. Como ejemplos, delito contra las leyes federales, conflictos entre gobiernos estatales o casos entre ciudadanos de diferentes estados. También la jurisdicción estatal o, mejor dicho, local, que esta ya corresponde a los tribunales de cada estado o región en los países federales. Conocen los casos que no son de competencia federal, como en la mayoría de los asuntos, ya sean en materia civil o penal, laborales o familia bajo las leyes locales. Aquí ya conocemos los diferentes ejemplos: divorcio o herencia, infracciones de tránsito local, delitos menores o conflictos pues laborales. Bien, bueno, esto ha sido todo por nuestra exposición. Espero que haya sido de enriquecimiento y espero que le haya gustado, abogado. Muchas gracias.